soy la persona que se encarga de dar las charlas de BI y, bueno, algunas otras. Muy bien, pues entonces, si os parece, vamos a empezar. La sesión de hoy tiene dos bloques bien diferenciados. Uno tiene que ver con Power BI. Vamos a ver pues, novedades. Sabéis que Power BI es un producto que tiene actualizaciones mensuales. Es un producto en el que Microsoft hace un gran esfuerzo de desarrollo y entonces, bueno, pues va adquiriendo nuevas funcionalidades o mejoras con bastante rapidez. Y lo que vamos a hacer es repasar algunas de las últimas novedades que son así más interesantes. ¿De acuerdo? Está, bueno, pues las coincidencias parciales cuando combinamos tablas, la nueva vista de modelado, lo de visualizar la calidad y la distribución de las tablas, la nueva experiencia de filtro, y también vamos a ver, aunque aquí no viene, pero también vamos a ver los data flows, perdón. Y luego vamos a hacer otro bloque bien diferenciado que es también de Business Intelligence, pero en lugar de hacerlo con Power BI, aunque lo utilizaremos para visualizar, con SQL Analysis Services, que es un modelo diferente de trabajo de análisis. De acuerdo, pues si os parece vamos a ir comenzando con las novedades de Power BI. Como siempre, lo primero vamos a ir abriendo nuestro Power BI. ¿Qué es esto de combinar? Aquí está Power BI. ¿Qué es esto de combinar con coincidencias parciales? Bueno, sabemos que cuando en Power BI voy a abrir un Excel, cuando en Power BI queremos, vamos a partir de este Excel como fuente de datos, ¿de acuerdo? Y vamos a obtener como dos consultas diferentes cada una de estas dos primeras páginas, la de referencias con estos datos de aquí y la de pedidos con estos datos de aquí. Si fueran datos que vinieran de una base de datos, podríamos hacer un join, podríamos combinar de alguna manera o unir de alguna manera las tablas, siendo que la fuente de datos, en este caso es Excel. Power BI nos va a permitir dos formas de hacer consultas a las dos tablas juntas. Bueno, vamos a hacerlo. En este lado tenemos un ejemplo pequeñito de referencias de productos, ¿vale? Pues la referencia y unas características del producto, y en este otro lado unos pedidos de esos productos con una fecha y una cantidad. Un ejemplo muy sencillito para que se entienda bien el proceso. Bueno, como siempre, lo primero vamos a ir a obtener nuestros datos. Vamos a decirle que es Excel. Cogemos este Excel de referencias. Tenemos aquí la tabla que hemos dicho de referencias y aquí la de pedidos. Ok, vamos a editar, que no la he seleccionado, vamos a editar los dos, se nos abre Power Query y aquí, como siempre, ¿vale? Tenemos nuestras dos tablas. Imaginaros que lo que queremos hacer es, bueno, decía, tenemos dos formas de combinar. Uno es mediante combinaciones y otro es mediante la anexión. Esto, es un ejemplo que se ve en los cursos despacito, es muy sencillo. La anexión lo que hace es unir dos tablas que tienen la misma estructura e ir creando, sumar las filas de una en la de la otra.
La combinación es diferente. La combinación lo que hace es combinar dos tablas que no tienen por qué ser iguales. Por ejemplo, la de referencias y la de pedidos no tienen la misma estructura, no tienen las mismas columnas, etcétera. Pero queremos, por medio de algún campo que tienen en común, en este caso el de referencia, ¿de acuerdo?, pues juntar columnas en una nueva tabla o en una de estas tablas procedentes de una tabla y de la otra. Lo de anexar sería muy sencillo. Por ejemplo, si nos traemos también de la hoja de referencias estos pedidos de 2019, ¿de acuerdo? Vemos que aquí tengo dos tablas exactamente iguales y anexarlas, vamos a anexarlas creando una nueva tabla. Podríamos anexarla en una de las consultas, pero vamos a crear una consulta nueva. Y esto es muy sencillito, pues se junta la de 2019 con la de 2018, se le dice, bueno, así de sencillo, él ya ha dicho, mira, esto es tan sencillo que no tiene más historia. Y lo que tenemos es una tabla nueva, o una consulta nueva, perdón, con los datos de las dos. Bueno, hasta aquí estaba todo sabido, vamos a llamarlo a esto pedidos en general. La otra opción es juntar, mediante la combinación, dos tablas diferentes, en donde no vamos a sumar registros, sino lo que vamos a hacer es unir en una sola tabla, como haríamos si estuviéramos trabajando con bases de datos con un join, por ejemplo, estas dos, ¿vale? Referencias y pedidos. Vamos a hacerlo, es muy sencillito, vamos a combinar, también vamos a combinar creando una nueva tabla, para no machacar ninguna de las anteriores, y aquí está sencillo, tenemos por un lado pedidos y por el otro lado referencias. Tengo que darles una columna, en ambos casos, por las cuales, vamos a hacer un paso previo en referencias, perdón, tenemos que esta primera fila no son referencias, esta primera fila son los nombres de la columna, vamos a promocionar esos nombres, ¿de acuerdo?, como acabamos de hacer usando la primera fila como encabezado, esta herramienta de transformación que tiene el Power Query, y así esto ya nos queda bonito, ¿vale? Y ahora sí vamos a combinar. ¿Vale? Por ejemplo, estas dos columnas. Si yo las columnas que utilizamos para enlazar las dos tablas es en este caso referencia y en este caso producto, ¿qué nos ocurría hasta ahora? Que las coincidencias que se buscaban tenían que ser completas. Entonces, por ejemplo, si tengo aquí esta referencia, pues como 11.0A2, me iba a coincidir con esta fila de la otra consulta, pero no con esta que está escrito de otra manera, o esta que está escrito como ref guión o referencia espacio guión. La ventaja que tengo con esto es que al utilizar las coincidencias parciales, ¿vale?, las que son aproximadas, sí voy a poder buscar que me haga enlaces aproximados. Hay un umbral de similitud. ¿Esto qué significa el umbral de similitud? Por defecto, el umbral de similitud es 0,8, que es que, bueno, es parecido, el 1 sería que son exactamente iguales, ¿de acuerdo? Entonces, realmente no habría una combinación, una coincidencia aproximada, sino una coincidencia perfecta, ¿no? Por defecto, cuando utilizamos esto, si no damos ningún umbral, él utiliza el 0,8. Yo voy a bajarlo, ¿vale?, al 0,4, porque quiero que realmente me busque cosas muy diferentes. Por ejemplo, esto de referencia, espacio, guión, 110A2 es muy diferente de 110A2. Entonces, puedo bajar este umbral, ¿vale?,
para conseguir mejores coincidencias. Bueno, vamos a aceptar. Nos trae la tabla fusionada, que la va a llamar Merge 1, y aquí fijaros que tenemos, como hace habitualmente, pues las 3 referencias que tenía nuestro catálogo de productos, pero aquí nos trae de pedidos 2018, que era la otra consulta con la que nos hemos enlazado, las filas con las que ha encontrado coincidencias. Y fijaros que, por ejemplo, no solo ha encontrado una coincidencia con la fila que tenía la referencia sin más, sino también incluso esta, que es bastante diferente. Ok, ahora ya podemos expandir, si queremos. Vamos a quitar producto porque ya hemos visto que lo lo dejamos para ver que lo trae de forma diferente, ¿veis? Y ahora ya vemos que para cada uno de las referencias nos ha traído 2 coincidencias, aunque realmente aquí no teníamos unas coincidencias muy buenas. Esta facilidad, bueno, antes, ¿qué teníamos que hacer? Pues teníamos que limpiar los datos previamente en pedidos hasta dejar todas las referencias de la misma manera, pues ir buscando referencia y quitar, y buscando ref y no sé qué, todo lo que no encontrara bien, pues irlo limpiando. Ahora de esta manera, con lo que son las coincidencias parciales, sin necesidad de tener que hacer primero una limpieza en la consulta de pedidos, ¿vale? Pues aquí, pues puedo hacer la combinación de las 2 consultas más rápidamente. Tener en cuenta el tema de el porcentaje que hemos dicho, porque fijaros que si aquí en lugar de el 0,8 que no lo pone pero sé que lleva por defecto, lo subimos, vamos a estrechar mucho, tiene que estar muy parecido, y si lo disminuimos, pues vamos corriendo el riesgo de que en algún momento llegue a encontrar coincidencias en temas que realmente pues no coinciden, tienen algún parecido pero no son coincidencias. Entonces es importante ajustar este umbral de similitud, ¿de acuerdo? Y ir viendo, pues a lo mejor probar con hacer una prueba con los datos hasta ir ajustándolo de manera que digas, bueno, pues yo antes he puesto 0,4, si ahora pongo 0,2, fijaros, ahora ya me trae los 3, antes solo me traía, ¿vale? Con 0,4, solo me ha encontrado 2 por registro. En estos registros que tenían 3, había una de las coincidencias que no me encontraba, ¿vale? Ahora sí me las ha encontrado, lo voy a expandir para que lo veamos bien, ¿vale? En esta, ¿vale? Me encontraba estas 2, por ejemplo, y aquí estas 2, y aquí, ahora ya me encuentra 3 y 3. Entonces, ese umbral de similitud es importante para ajustar hasta dónde podemos ir llegando con la combinación de las consultas, ¿de acuerdo? En este caso me ha ido mejor con 0,2 que con 0,4, pero también tendría que tener en cuenta, fijaos que él por defecto pone 0,8, que
bueno, aquí es una tabla de ejemplo con poquitas referencias, pero a lo mejor si hubiera muchas podría ocurrirme que empezara a juntar cosas que no son realmente similares, ¿de acuerdo? Bueno, esta es una de las novedades que han incluido en la parte de las consultas, que la verdad es que es bastante cómoda y hace más sencillo el tema de combinar consultas. Muy bien, bueno, ya aquí, como siempre, cerraríamos, aplicaríamos, nos lo traeríamos a Power BI Desktop y aquí tendríamos nuestras diferentes combinaciones. Muy bien, vamos a ver otra de las novedades de Power BI, ¿de acuerdo? Es la nueva vista de modelado. Hemos comentado antes, esta era la combinación de tablas con coincidencias parciales. La nueva vista de modelado, que es bastante más potente. Vamos a abrir otro Power BI. Y nos vamos a ir a obtener datos. Como es habitual, lo primero es empezar con datos. Bueno, vamos a traernos, para poder combinar y modelar algo, vamos a combinar un par de fuentes de datos. Una va a ser vamos a traer datos de una web, le voy a dar una página de la Wikipedia, que es perfectamente pública, etcétera. Vamos a ver, es esta página. Bueno, es una página con datos de las comunidades, de población y cosas de estas. Ok, pues nada, a nuestro Power BI le vamos a dar el mismo enlace y nos vamos a traer esos datos, ¿vale? Esta es la tabla, ok. Como siempre, en el editor de Power Query, pues tenemos todas las posibilidades o muchísimas posibilidades de ir haciendo las transformaciones, de ir haciendo los cambios. Por ejemplo, aquí vamos a quitar estas dos columnas que no traen nada interesante. Por ejemplo, esta primera fila, que es de títulos, de cabezados, la vamos a pasar arriba. Bueno, podríamos ir haciendo muchos cambios. No es el caso ahora meternos en ello, pero aquí estaría, bueno, pues dentro de Power Query la posibilidad de ir haciendo todas las transformaciones. Además, esas transformaciones nos van a ir quedando en los pasos aplicados para que siempre que volvamos a ejecutar, como ya sabéis los que manejáis un poco Power Query, va a volver a ejecutar esos pasos cada vez que actualice los datos, de forma que esto lo haga una sola vez, todas las transformaciones, limpieza de datos, etcétera, y luego cada vez que ejecute él va a ir realizando todos estos pasos, ¿de acuerdo? Y así siempre traeré, vamos a cerrar y aplicar. Y vamos a traernos, bueno, aquí teníamos y seguimos teniendo el panel de relaciones estándar, por así decir, el habitual, que aquí tenemos el nuevo panel de relaciones. Nos vamos a traer otro origen de datos más, que en este caso va a ser un Excel, ¿vale? Que va a ser este de ventas. Vale, perfecto.
y lo voy a cargar directamente sin más transformaciones. Y fijaros qué diferencia hay ahora. Bueno, aquí tendríamos nuestros datos, en un caso pues este es el que hemos traído de la web y estos datos de nuestro Excel, ¿vale? Este es el panel de relaciones que teníamos hasta ahora para la parte de modelado y este es el nuevo panel que hay actualmente, ¿vale? Todavía siguen estando los dos porque este está en formato preview, está todavía, sabéis que Microsoft siempre que lanza una nueva funcionalidad, primero la pone un tiempo en formato preview para que, bueno, la gente vaya probándola, se vayan viendo posibles problemas, etcétera, y cuando la acaba de afinar ya la pasa a definitiva. Con los temas de qué cosas están en preview y qué no, recordar que hay que ir a archivo, a las opciones de configuración, vamos a opciones y aquí en características de versión preliminar tenemos que ir marcando aquellas con las que queremos trabajar o si no la marcamos pues no la tendremos disponible, ¿de acuerdo? Muchas veces yo a lo mejor muestro algo y vosotros entráis luego en vuestro Power BI Desktop y decís, ahí va, pues no tengo la opción, ¿vale? Mirar siempre en características de versión preliminar para ir bueno, pues marcando las nuevas que todavía no están en definitivo. Otra cuestión que también es importante, por supuesto, es que hay actualizaciones mensuales de Power BI Desktop, claro, tenéis que tenerla del mes, por así decir, ¿vale? Ok, ¿qué ventajas tiene o qué diferencias tiene importantes este nuevo panel con el antiguo? Bueno, aquí podíamos hacer relaciones, etcétera, etcétera. Aquí, obviamente, exactamente igual, ¿de acuerdo? Puedo, ¿veis? Hacer esas relaciones de la misma manera, arrastrando, puedo editar la relación y ver, bueno, pues por qué campos he hecho la relación, puedo ver la cardinalidad de las relaciones, que sabéis ya que esto es una cosa que vimos en el último webinar, que es muy importante, que se incluyó la posibilidad de crear relaciones de varios a varios, que antes no existía, ¿vale? Aumentando las posibilidades en cuanto a la parte de cardinalidad, el direccionado del filtro. Ahora mismo las dos tablas se filtran una a la otra y otra a la una, por así decir. Si yo esto, por ejemplo, lo cambiara y dijera, bueno, pues porque el negocio fuera así, ¿vale? Dijera, no, mira, aquí solo puedo tener una en estos datos, ¿vale? Que lo voy a cambiar el nombre porque datos, voy a llamarlo ventas para entendernos mejor, ¿vale? En ventas, ¿vale? Puedo tener comunidades, puedo tener muchas, bueno, esto es una tontería, tendría que ser más bien al revés, comunidades. Puedo tener una y puedo tener muchas ventas por cada comunidad, ¿vale? En este caso, en realidad, la relación correcta es 1 a 1, aunque eso siempre lo indica pues, las preferencias de negocio, ¿vale? Pero, o los requisitos de negocio, pero yo siempre puedo cambiar esta relación, ¿de acuerdo? Va a ser de 1 a varios y va a ser única. En este caso, no, perdón, lo he puesto otra vez al revés, estoy 1 a varios, eso es. En este caso, las comunidades van a estar filtradas por ventas. Ok, ¿qué más cosas tiene interesante este panel? Algo que las herramientas de modelado suelen tener habitualmente, y es que
Yo antes podía, dentro de Power BI, por supuesto, ir a cambiar el nombre de un campo. Me venía aquí y podía venir aquí y decir, bueno, voy a cambiar ese nombre. Pero en un solo panel de modelado, de forma más sencilla, yo puedo ir trabajando como es habitual en las herramientas de modelado, que es, puedo trabajar las relaciones con sus editores, etcétera, puedo trabajar sobre las columnas con descripciones, etcétera, etcétera. Puedo cambiar aquí los formatos, el tipo de dato, el tipo de campo con el que estoy trabajando, ¿de acuerdo? No es que antes no pudiera, me venía a modelado, al panel de datos, a modelado, y podía cambiar, obviamente, el tipo de dato y categorizarlo. Pero lo habitual, o lo más cómodo, por así decirlo, es tenerlo todo en la misma pantalla, porque voy viendo las relaciones, tengo mejor enfoque, veo que en este caso nombre está relacionado con provincia. Si este es un modelado de 2 tablas, obviamente es muy sencillito para que veamos el ejemplo con facilidad, pero si es más complejo, que es lo habitual, tengo una visualización más rápida de todos los casos. Puedo dar el tipo de dato, puedo cambiar el formato, por ejemplo, la población, pues es el número de población, a ver, por ejemplo, este es el nombre de la provincia, pues podría dar un formato texto, sí, vale, con formato, sí, no, en este caso el nombre de la provincia es el nombre de la provincia y no hay mucho más, vale. Ordenar las columnas, categorizar los datos, por ejemplo, en este caso de provincia, si yo ahora hago un informe, me va a tomar las provincias. Si yo pincho provincia, bueno, es muy listo y me lo ha tomado como dato, pero si yo además le nombro el dato, lo categorizo, facilito, veis que me cambia aquí el iconito, etcétera, facilito que se visualice de la forma más correcta. Bueno, eso que antes tenía que ir a modelado para hacerlo, ahora lo puedo hacer directamente desde aquí. O, por ejemplo, en ventas, pues, ¿cómo me resume? Me va a resumir por suma, ¿vale? No quiero que me resuma, podría decirle, no, prefiero que cuando haga un resumen de ventas me lo resuma por promedio, o que no haga ninguno, ¿vale? Etcétera, etcétera. La ventaja es que no es que, bueno, si admites valores null o no admites valores null en ese campo, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí podríamos activar o desactivar la admisión de valores null. No es que todas estas cosas antes no pudiera hacerlas, pero tenía que irme moviendo entre los paneles de datos, entre los paneles de informe, etcétera, y es más cómodo, más habitual y más sencillo, ¿de acuerdo?, ir teniendo toda la información que tiene que ver con el modelado, pues las relaciones de las tablas, la cardinalidad, el direccionamiento del filtrado, etcétera, etcétera, pero también los tipos de datos, los formatos, descripciones, etcétera, todo lo que tiene que ver con, de acuerdo, con el modelado. Como os digo, hay que activarlo, si no, vamos a tener el panel de relaciones habitual, que también funciona perfectamente. Lo que hacemos en un panel y en el otro, obviamente, es lo mismo, son dos visualizaciones de lo mismo, pero este nuevo panel, bueno, pues tiene muchas facilidades a la hora de hacer un modelado, sobre todo cuando tenemos muchas entidades que modelar y hay muchos datos y queremos hacer un modelado detallado del asunto. Muy bien, vamos a ir a
Voy a cerrar esto. Teníamos por aquí el siguiente, que es el de la visualización de la calidad y la distribución de las tablas. Bueno, esta es una novedad muy interesante. Sobre todo, vamos a abrir otro Power BI. Nos vamos a... voy a abrir uno ya hecho, a ver, para no perder tiempo haciéndolo. Bueno, este es ya lo tenemos hecho, ¿de acuerdo? No, perdón, este no lo quería. Voy a traerme otro. Esta parte, la parte que tiene que ver con visualizar la calidad y distribución de las tablas, es porque cuando nos traemos datos en la parte del Power Query, del editor de Power Query, ¿vale? Ay, perdón. Editar datos. Cuando nos traemos los datos, aquí en la parte de a ver, era datos, sí, vale. Ok. Nos hemos traído un par de consultas. Y aquí en el editor de Power Query hay veces que cuando nos traemos los datos, nosotros, esta previsualización que hace, la hace sobre, en este caso, las 1000 primeras columnas, ¿vale? De la consulta, pero la consulta puede tener mucho más de 1000 columnas, ¿de acuerdo? Yo aquí lo tengo como 1000. Hay que tener en cuenta que esto se puede personalizar y hacerlo sobre 200, sobre las que sean. Y a veces no tenemos una visión real de lo bien o mal que nos han venido los datos. Pero ahora tenemos aquí en la parte de vista dos opciones que podemos marcar, que es ver la calidad de las columnas. ¿Veis lo que me ha abierto aquí? Y me va dando por cada columna de las que traigo valores, ¿vale?, la calidad con que han llegado los valores de esa columna. Me da la cantidad de valores que ha traído, ¿de acuerdo? Y el porcentaje de esos valores que son válidos. Y luego aquí en distribución de columnas, si lo marcamos, me da otro parámetro que es, a ver si sale, que tarda un poquito, ¿vale?, la cantidad de valores únicos y valores diferentes que está trayendo. Con esto, a ver, en estos casos están todos al 100%, bueno, está todo... No, aquí por ejemplo hay un 98%, hay un 1%, veis que me indica que está, no con error, pero que está vacío. A ver, sí, aquí en realidad hay uno vacío porque hay un sumatorio que ya me avisa que aquí hay un problema de calidad de datos y tendré que arreglarlo porque tengo un registro vacío, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, me trae 20 datos, que es el 37% de datos distintos, y 10 que son únicos. De esta forma es muy sencillito, con estas marcando cuando estamos en el editor de Power Query
marcando estas casillas, ¿de acuerdo? Puedo saber la calidad de los datos que me estoy trayendo y si en algún caso sería, bueno, pues tengo que buscar algún problema. Por ejemplo, esto aquí sí me está indicando que uno de los registros que me he traído no tiene este valor, que es el de comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Y eso pues sería un problema, etcétera. También me indica este porcentaje de distintos y fijaros aquí hay 32, el 61 es por tal, es distinto, vale. Más cosas. Si hubiera duplicados, por ejemplo, yo aquí tengo las provincias. Si hubiera duplicados, aquí tengo la opción de pedirle que me quite los duplicados, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta porque lo que va a hacer es quitar duplicados y, por ejemplo, en este caso, todos los valores son distintos, no hay problema, pero en casos en que no sea igual, pues me va a borrar esos 4 registros de diferencia, ¿vale? Como en este caso. Bueno, con esta novedad que nos han incluido ahora aquí en Power Query, en la parte del editor, tenemos información antes en toda la parte en que estamos generando el flujo de la consulta, antes de traernos los datos para ir haciendo los cambios, las mejoras, etcétera, etcétera, de nuestros datos. Muy bien. Esta sería, bueno, ahora ya tocaría traerlo, etcétera. Bueno, no vamos a hacerlo. Vamos a ver el nuevo tipo de filtros con los que estamos trabajando. Ahora sí, me voy a traer otro fichero de Power BI. Siempre hemos tenido filtros, ¿de acuerdo? Siempre aquí en el campo en la parte de campos, ¿de acuerdo? Hemos tenido filtros. Y además podemos meter segmentadores de datos que nos van a filtrar. Por ejemplo, yo aquí tengo pues los nombres de las categorías, por ejemplo, accesorios, y filtro todos los demás valores, ¿de acuerdo? Pero, aunque por supuesto que estos filtros funcionan, están muy bien y en muchos casos son muy útiles, ¿de acuerdo? Pero ahora hay una nueva experiencia de filtro. Para que esa nueva experiencia de filtro funcione, tenemos que irnos a las opciones de configuración, ¿vale? Y en la configuración de informes, habilitar el panel de filtrado actualizado, ¿de acuerdo? Y veis que aquí ahora me aparece esta nueva opción. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, es una cuestión de visualización. Si yo ahora aquí me traigo o bien un filtro para esta página o bien un filtro a nivel de todo el informe, en este informe solo hay una página, pero si tuviera el informe fuera de varias páginas, pues me lo aplicaría a todas las páginas. Eso ya, como sabéis, lo hago según me convenga. Pues, por ejemplo, me puedo traer, no sé, ¿vale? Las subcategorías, ¿vale? O me puedo traer las regiones, ¿de acuerdo? Si yo coloco esto aquí, automáticamente lo tengo aquí. Ya a la hora de filtrar el informe, bueno, pues es más vistoso.
Bueno, pues por ejemplo, Francia y Gran Bretaña, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la ventaja que tiene este tipo de filtrado además en cuanto a visualización y aspecto y todo esto? A la hora de la publicación, voy a publicarlo, voy a guardarlo primero, ¿vale? Lo voy a publicar aquí. Ya está publicado. No sé por qué me ha venido ahí. Aquí está. Ahí, me ha ido antes a la puerta de enlace porque me estaba fallando la puerta de enlace. Bueno, voy a coger a ver. Bueno, este es el antiguo sistema de filtros que teníais, que teníamos, donde había que arrastrar campos y tal. Ahora, bueno, tendré que crear una nueva puerta de enlace, pero aquí me aparecerían los filtros. A ver por qué. A ver un segundito, vamos a. Porque esto es. Ya. Este es el. Tengo que crear una puerta de enlace para esto porque estos datos están cogidos de Analysis Services. Bueno, creo que tengo alguno con... Bueno, los filtros nos aparecerían en este lado de la misma manera que nos aparecen en el desktop, ¿de acuerdo? No es que sea que antes no tuviéramos filtros, tenemos filtros igualmente, lo que ocurre es que la forma de trabajar con ellos es más cómoda, por así decir, o más inmediata, más visual, ¿de acuerdo? Esto en cuanto a las novedades, que casi todas están en el desktop. Sabéis que Power BI es un producto que, además de tener obviamente el Power BI Desktop, que es donde se suele trabajar, tenemos la parte del servidor de la nube, ¿de acuerdo? Que es el servicio por el cual habitualmente publicamos. Normalmente, hasta ahora, el trabajo que hacíamos en el escritorio, vamos a abrir uno nuevo. El trabajo que hacíamos en el escritorio tenía la parte de obtención de datos, lo que hemos hecho antes, que es traer los datos. Ahí no lo he salvado antes. ¿De acuerdo? Toda esta parte de traerme los datos toda la parte de transformación de datos, pues el ir, yo que sé, por ejemplo, no sé, quitando columnas como hemos hecho antes, promover el encabezado, cosas de ese estilo, toda esta parte pertenecía al desktop. En
en el servicio en la nube, lo que podíamos hacer, obviamente, era publicar y en el servicio en la nube podíamos publicar, era donde compartíamos, donde teníamos los informes que hemos publicado, ¿de acuerdo? Los conjuntos de datos que podíamos trabajar con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero toda esta parte del editor de Power Query pertenecía al desktop, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de el servicio en la nube, tenemos la posibilidad, pero solo en las áreas de trabajo de aplicación, de tener un editor de Power Query. Fijaros, y a este editor de Power Query se le ha llamado flujo de datos o data flow en inglés, data flows, ¿vale? Fijaros, si yo me voy a mi área de trabajo, que es el área por defecto que tenemos todos, no existe esa posibilidad. Tengo que irme a un área de trabajo de aplicación para encontrar esa posibilidad. ¿Eso qué significa, por tanto? Que para tener los data flows necesitamos una versión profesional. Si no hay versión profesional, no hay posibilidad de tener áreas de trabajo. La única que tenemos por defecto es mi área de trabajo. La edición personal, la edición gratuita, solo tiene mi área de trabajo. La profesional y la premium me permiten crear estas áreas de trabajo de aplicación. ¿Cuál es la ventaja de tener aquí arriba, o cómo funciona el tener aquí arriba los flujos de datos? Bueno, desde aquí mismo puedo crear, ¿vale?, un flujo de datos, agregar entidades nuevas. Ahora mismo las entidades desde las que puedo agregar son estas fuentes de datos. Obviamente, sabiendo cómo funciona el tema de Power BI y de las muchas actualizaciones que hacen, y además Microsoft ya lo dice, pues aquí ahora mismo aparecen estas fuentes de datos, pero irán generándose nuevas fuentes de datos, irán apareciendo nuevas fuentes de datos. Antes yo no tenía esta posibilidad, podía desde Power BI, desde aquí, perdón, desde un área de datos normal, podía conectarme a datos, ¿vale?, y crear una nueva, un nuevo informe, un nuevo conjunto de datos o lo que fuera, ¿vale?, y conectarme, pero el conjunto de datos al que podía conectarme era muy reducido, era o ficheros en la nube o bases de datos en la nube. En estos espacios de trabajo con los data flows, veis que el conjunto de datos es muy grande. Voy a conectarme a por ejemplo, a una base de datos. Le tengo que decir a qué puerta de enlace para que esto funcione, ¿vale? Uy. Fijaros que me estoy conectando a un servidor de base de datos que está en mi máquina,
¿vale? Aquí están las bases de datos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿vale? Y estoy utilizando algo que es, como vemos, muy parecido a lo que yo tenía en Power BI Desktop para la parte de obtención de datos y que antes en el servicio en la nube no existía. Fijaros que aquí arriba dice Power Query, ¿de acuerdo? Porque es muy parecido pues, cumple las mismas funciones, casi igual al editor de Power Query que tenemos en el desktop. Fijaros que también tengo los pasos de la obtención de los datos, las transformaciones, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta una cosa, estamos conectándonos desde la nube hasta una fuente de datos, ¿de acuerdo? En este caso desde la nube de Microsoft a mi máquina. Entonces, bueno, a lo mejor es una buena idea si tenemos que traer muchos datos, hacerlo en más de una entidad y luego relacionar las entidades. Lo digo porque traer, por ejemplo, un volumen de datos muy grande, en lugar de traer las 3 tablas, a lo mejor sería mejor traer, depende del volumen, en este caso el volumen es la base de datos, es una base de datos de ejemplo y tampoco es terrible, pero en casos de volúmenes más grandes, por el tema de la latencia y tal, de las comunicaciones, a lo mejor sería interesante traernos cada tabla en una entidad diferente y luego relacionarlos, ¿no? Dentro de nuestro informe, etcétera, etcétera. Pero bueno, también podemos hacer esto, ¿de acuerdo? Nos traemos los datos. Fijaros que puedo seguir obteniendo datos, puedo hacer modificaciones, exactamente igual que en pues hacer pivotar las tablas, etcétera, etcétera. Y muy parecido a como lo hacemos en el editor de Power Query del desktop. También tenemos las relaciones de las tablas que podríamos expandir, ¿de acuerdo? Todas las tablas relacionadas con la tabla que tenemos seleccionada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si le damos listo, nos va a traer, la primera vez va a tardar un poquito más, ¿de acuerdo? Las 3 entidades, ¿vale? Podríamos haberlas traído de una en una, de forma más para que si fueran a ser muy grandes. Fijaros que hay varias cosas interesantes. Uno, tenemos actualizaciones incrementales. ¿Por qué? Precisamente por lo que he comentado. Estamos trabajando con tablas, ¿vale? Contra una base de datos que estará en mi servidor o donde esté. Y para no tener tanto tránsito de datos, puedo crear actualizaciones incrementales. Tendría que elegir un campo a partir del cual voy a filtrar, que sería un campo de tipo fecha. En este caso aquí no tengo, pero aquí sí, ¿vale? Un pedido de detalle sí que tengo, ¿no? No tiene ningún campo data time, sí que tenía. A ver. No, perdón, aquí no hay. Aquí sí, ¿vale? Podría utilizar este campo, el de fecha de pedido, como referencia para que me vaya metiendo a partir de ahí, me vaya haciendo actualizaciones incrementales a partir pues, de la fecha de pedido tal. Elijo un periodo, pues los últimos 7 días. Actualizar las filas de los últimos 5 días, etcétera, etcétera. Detectar cambios de datos, tal. ¿De acuerdo?
y así podría ir configurando actualizaciones incrementales para no traerme todos los datos. Puedo detectar cambios o no detectar los cambios y solo traer las nuevas filas, etcétera, etcétera. La descripción y, por supuesto, podemos editar la consulta siempre que nos interese, pues para volver a meter nuevas modificaciones, etcétera. Igual que hacemos en Power BI Desktop, ¿de acuerdo? Bueno, esto nos da una ventaja importante. A partir de aquí yo ya podría, fijaros, que si ahora me vengo al desktop, estas entidades se van a convertir en una nueva fuente de datos posible. Si yo me vengo a Power BI, antes tenía conjuntos de datos. Cada vez que yo subía un informe a Power BI, los datos asociados a ese informe se me quedaban como un conjunto de datos en Power BI al que yo luego podía conectarme, ya no transformarlos, pero sí utilizar esos datos para crear nuevos informes. Ahora, además, tengo esta posibilidad de conectarme, bueno, me avisa de tal, que es una vista previa, ¿de acuerdo? ¿Veis? A esos flujos de datos, ¿vale? Podría conectarme y crear nuevos informes. Utilizando esos datos como nuevas fuentes de datos. Bueno, la verdad es que el tema de estos nuevos flujos de datos es más que interesante porque nos permite desde directamente el servicio de Power BI en la nube ir creando estas entidades, ¿de acuerdo? Ir planificando su actualización, ¿de acuerdo? Para que vayan volviendo a tirar la consulta sobre el origen de datos, que es el servidor de SQL en este caso, cada tanto tiempo o de la forma que nosotros lo configuremos, y ir teniendo en el servicio las entidades que a la hora, estamos hablando de la versión profesional y en espacios de trabajo de aplicación, a la hora de colaborar en esa aplicación, en ese proyecto para el que estamos requiriendo estos informes de BI o estos paneles o para lo que vayamos a utilizar ese conjunto de datos, pues los tenemos en el espacio de trabajo conjunto en el que estaremos varias personas trabajando, y podemos dejarlos, por así decir, preparados y hechos. Por ejemplo, alguien podría dejar todas las entidades bien configuradas, bien modeladas, los datos bien preparados, y otras personas podrían estar creando los informes sobre estas entidades, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la parte de los data flows. No la teníamos, por así decir, en el temario, pero es una parte muy importante, muy interesante, y bueno, pues era importante comentarla. Hasta aquí hemos llegado con la parte de las novedades en Power BI. Ya solo comentaros que, bueno, en febrero tenemos un curso de Power BI online, que sabéis que es con profesor en directo. Bueno, en este caso soy yo, que llevo bastante tiempo haciendo este tipo de cursos. Y si queréis apuntaros, pues en la página web nuestra de Danisoft, aquí tenéis toda la información, el temario, etcétera, ¿vale?